Ok, mis estimados, hoy vamos a abordar el desarrollo de aplicaciones visuales. Yo lo llamaría la fase 2 del desarrollo de esta materia. Al día de hoy ya el último tema que llegamos fue lo que sería lista de arreglos. Tomando de base el último ejercicio que fue el menú de opciones de notas, nos da la pauta, ¿verdad?, que hemos llegado a un nivel con consola, ¿verdad?, en la parte del desarrollo de Java con los programas en base a consola. Entonces yo les dije en la ocasión, en la semana pasada, que básicamente era como una introducción ya a trabajar con datos. Si bien no es propiamente una base de datos, pero ya nos da un menú y nos da las opciones de modificar, ingresar, consultar y eliminar, ¿verdad? Un menú prácticamente de opciones para trabajar con datos. Dado que ya vimos las estructuras, la declaración de variables, los tipos de datos, entonces ya estamos listos para abordar esta parte, que sería ya aplicaciones visuales. Y la tercera fase le podríamos llamar, que sería propiamente ya trabajar con bases de datos, ¿verdad? Ya incluyendo aplicaciones visuales, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar a esta parte para que ustedes conozcan y puedan usar los formularios en Java, ¿verdad?, con sus respectivos objetos, ¿verdad? Ya ustedes tienen un conocimiento previo del uso de formularios, considero, en las materias anteriores, ¿verdad? Y si no, pues aquí vamos a dar conocimiento en esa área a través de Java, ¿verdad? Entonces, vamos a partir de lo menos a lo más, le llamaría yo, ¿verdad? Porque como que la parte visual nos ayuda a entender mejor el uso de toda la parte del código que ya conocemos, ¿verdad?, que ya estudiamos. Entonces, como que aquí se le agarra más gusto a la programación porque tenemos un ambiente más visual que en el anterior, ¿verdad? Ahora, no quiere decir que lo anterior lo dejamos atrás, ¿verdad?, sino que todo lo contrario. Es ahora cuando la aplicación de lo anterior se desarrolla más, ¿verdad? Como les decía, el uso de las estructuras, los tipos de datos, la aplicación de las variables, toda esa parte es la que vamos a continuar aplicando, ¿verdad? E ir aprendiendo cómo complementarlo con la parte visual. Ahora, ¿cómo trabaja Java la parte visual? En todo lenguaje, oigan bien, en todo lenguaje de programación, a este tipo de desarrollo se le llama interfaces gráficas de usuario, o lo que se conoce en inglés como GUI, Graphical User Interface. Entonces, es una interfase básicamente. ¿Qué es una interfase? Es un medio, ¿verdad?, por el cual
nos complementamos, por decir así, ¿verdad? Con un entorno y otro. En este caso, el entorno con el que nos vamos a relacionar es un entorno visual, ¿verdad? El código, que igual, ¿verdad? En ningún momento el código se le muestra al usuario, pero aquí se visualiza de una mejor forma las pantallas que usan los usuarios, ¿verdad? O sea, se le presenta de una mejor forma la interacción con el programa al usuario, ¿verdad? O sea, es más vistoso, está mejor presentado. Y eso es porque es un ambiente visual. Ahora, los usuarios están acostumbrados a este tipo de ambiente por el mismo sistema operativo que usan, ¿verdad? En este caso, la mayoría usa Windows, pero igual, ¿verdad? En nuestros celulares tenemos otro tipo de sistema operativo, pero igual nunca interactuamos con el código, siempre lo hacemos a través de una interfaz gráfica. Entonces, eso sería el concepto resumido de lo que sería una interfaz gráfica, ¿verdad? Y aquí se lo explica más detalladamente, ¿verdad? Ahora, dado que ya los usuarios tienen una experiencia gráfica, ¿verdad? Con botones, ventanas, cuadros de texto, combos de listas. Entonces, todo ese tipo de objetos los vamos a aprender a manejar en esta fase. Ahora, Java, ¿verdad? Ofrece una API, ¿verdad? ¿Qué es lo que le podríamos llamar API? ¿Verdad? Es básicamente una librería que puede, que contiene, ¿verdad? Todos este tipo de componentes y que puede funcionar, ¿verdad? En el entorno operativo, ¿verdad? Donde se ejecutan las aplicaciones, ¿verdad? Entonces, esta librería especial API, ¿verdad? Es la que contiene todos estos componentes y también se les llaman widgets, ¿verdad? Como son los botones, las áreas de texto, las listas desplegables y toda la parte visual, los menús, que constituye lo que comúnmente se conoce en Java como toolkits. Entonces, esta API de Java para desarrollo de interfaces gráficas, ¿verdad? Es la que vamos a usar. Ahora, comúnmente nosotros la llamamos Swing, ¿verdad? Entonces, esta librería se llama Swing. Swing es la evolución o la versión ya mejorada de lo que en un principio Java utilizaba como AWT. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, la estructura básica de la biblioteca, como dice acá, gira en torno a componentes y contenedores. Los contenedores contienen componentes y sus componentes a su vez, de forma que los eventos puedan tratarse tanto en contenedores. Tanto en componentes y contenedores. Los contenedores contienen a los objetos, ¿verdad? Por eso es que se le llaman
contenedores. Entonces, ¿qué es un contenedor? Para no perder de vista el concepto, es lo que nosotros llamaríamos un formulario. Entonces, el formulario es el que contiene ¿a quién? A los objetos. ¿Cuáles objetos? Botones, campos de texto, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, de esa forma se visualiza mejor el concepto, ¿verdad? Entonces tenemos los que contienen a los objetos y los objetos que vendrían a ser los componentes. ¿Ok? La API está constituida por clases, interfaces y derivaciones. Ok, aquí hay un ejemplo ya de un formulario, como ustedes lo pueden ver, donde el formulario contiene, como se ve aquí, ¿verdad? Se le llama frame, pero, ojo, ¿verdad? Esta era la versión AWT, o sea, la primera librería de esta clase. Se llamó AWT, o sea, ya no se usa, ¿verdad? Esta fue como la primera versión, pero ya no se usa. Lo que se usa hoy se llama Swing, ¿verdad? Y actualmente se está usando lo que se llama JavaFX o JavaFX, ¿verdad? Lo pueden googlear para que conozcan un poco más de lo que sería JavaFX, que es la versión más actualizada de lo que sería el entorno, el desarrollo de aplicaciones visuales en Java. Ok, perfecto. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de formulario, que es un frame. Y noten, ¿verdad?, que hay diferentes componentes, que serían los objetos. ¿Verdad? Tenemos al área de texto, las etiquetas, ¿verdad? Líneas, listas, checkbox, text field, que serían los campos de texto, y los botones. Entonces, aquí podemos ver un formulario completo con sus diferentes componentes u objetos. Y aquí ya vemos la librería de Swing. Entonces, lo único que ha cambiado, ¿verdad? Es un poco la presentación del formulario, ¿verdad? Pero prácticamente sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Se mejoraron el uso de más componentes en la parte de los objetos, ¿verdad? Eso es lo que ha ido mejorando. Y aquí tienen un formulario ya hecho en Swing con estos componentes, ¿verdad? Aquí tenemos un slider, un botón, botones de control. El toggle button es lo que la diferencia entre el toggle button y el button es que el toggle nos da la apariencia de que está apretado, ¿verdad? Y el botón nada más, ¿verdad? El hecho de hacer clic en ese momento da la apariencia de que el clic presionó el botón, ¿verdad? Pero vuelve a su mismo estado. En cambio, el toggle, ¿verdad? Usted le da clic y da la apariencia de que está presionado. Y ahí sí se mantiene como presionado. Entonces le vuelve a dar clic y vuelve a su estado normal. Los botones de opción, que serían los radio button, y los checkbox. Aquí hay un grupo de checkbox. Aquí tenemos un slider o una barra deslizadora, ¿verdad? Y aquí tenemos un spinner.
Ok, aquí hay más componentes de Swing. Aquí tenemos un formulario, aquí tenemos más componentes. Pueden trabajar imágenes, checkbox, botones, menús. Aquí hay una parte de menús, ¿verdad? Listas, combo box, sliders, radio buttons, spinners, password, campos de password o password de texto que pueden ustedes trabajar. Ahí va a depender de la necesidad de la necesidad de la aplicación que ustedes van a realizar, ¿verdad? O sea, para usar el tipo de componentes, ¿verdad? Si ustedes no quieren que el usuario digite una serie, o sea, si ustedes quieren evitar que el usuario digite y lo pueden hacer a través de opciones, pueden usar un combo o una lista, ¿verdad? No siempre va a ser así. Por ejemplo, el campo de texto, ¿verdad? Puede capturar los nombres de una persona, cosa que no podemos hacerlo a través de un combo box si no conocemos la lista de nombres. Pero, por ejemplo, si ustedes desean capturar o que el usuario seleccione el departamento del municipio, esa lista de valores sí la conocemos. Entonces ustedes pueden trabajar a través de estos componentes unas listas de valores, ¿verdad? Que ya están predeterminadas, ¿verdad? Si ustedes quieren darle opciones también al usuario de selección, pueden usar también checkbox o radio buttons, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, están los ejemplos de los checkbox y los radio buttons. Vale. Ahora, vamos a partir de los componentes básicos, diría yo, ¿verdad? No les podemos llamar principales porque todos al final no podríamos decir que son los principales y estos son los secundarios, sino que, como les decía, dependiendo de la necesidad del entorno gráfico o del programa que van a desarrollar, así es lo que van a usar. Pero como básicos le diría yo que conociendo ya cómo funciona un botón, campo de texto y una etiqueta, ustedes perfectamente ya pueden desarrollar infinidad de programas, ¿verdad? Con esos tres componentes, ustedes ya pueden perfectamente desarrollar sus programas. Un ejemplo sería que todos los programas que hemos realizado hasta el día de hoy, perfectamente ya podrían ustedes realizar los formularios de todos esos programas a partir de esos tres componentes, ¿verdad? Etiquetas, campos de texto y botón, ¿verdad? Sin incluir, digamos, todavía listas, combos, barras deslizantes, menús, etcétera, ¿verdad? Entonces, considero yo que esos tres componentes básicos ya ustedes pueden perfectamente desarrollar programas en ambientes visuales. Ok, aquí habla un poco acerca de lo que sería la parte de Swing. Aquí les hablo un poco mejor de esta clase, ¿verdad? Cómo surgió, ¿verdad? Surgió de la primera versión que sería la WT y así se fue desarrollando. ¿Y cuál es la diferencia con AWT? Los que les mencionaba, ¿verdad? Nuevos componentes
árboles, tablas, frame internos, iconos, bordes, tooltips, bins, etc. Lo otro es que utiliza el modelo de eventos de Java 1.1. Y esta API o esta clase se llama JFC, Java Foundation Classes. Ok, aquí habla un poco más acerca de lo que sería esa parte de la JFC, que viene siendo un framework para la creación de interfaces gráficas. Ahí les explico un poco más, ¿verdad? Les queda como parte de una lectura, ¿verdad? Y aquí hay otro ejemplo de un formulario más elaborado que el de arriba, ¿verdad? El de arriba era como poner una serie de componentes. Pero en este formulario que está acá de ejemplo, ya tiene como un poco más de sentido, ¿verdad? Ustedes pueden ver la distribución de los objetos en este formulario, ¿verdad? Y tiene un poco más de orden y tiene un poco más de sentido. Ok, bye. Hasta hoy hemos hecho aplicaciones sin usar un formulario. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Aquí se les pide calcular el área de un triángulo dados los valores del base y altura. No se utiliza formulario, pero sí las clases del paquete Swing para ingresos y salida de datos. Ya vamos a explicar por qué dice que se utilizan las clases del paquete Swing. Todo esto ya ustedes lo manejan, ¿verdad? La creación de un proyecto, crear la clase, ¿verdad? Llegar a este punto, ¿verdad? Tener la clase main y aquí es la parte de el uso de lo que sería Swing. ¿Por qué tiene el import Javax Swing? Porque este programa está usando un JOption Paint. Eso es todo. Recuerdan que cuando ustedes utilizan el JOption, les pide un import, ¿verdad? Les pide una librería especial, porque no es parte de las librerías básicas del sistema para declarar variables, ¿verdad? Usar las estructuras, etcétera. Entonces, si nosotros queremos ya usar un JOption Paint, el mismo editor nos dice que hay una advertencia a la hora de usar esa clase y nos pide importarla. Una vez que nosotros le damos import, entonces ya él coloca como parte de la librería en nuestro programa. Un ejemplo de eso sería si yo utilizo voy a ver si lo puedo compartir. Acá sería. ¿Me confirman si se ve el NetBeans? Gracias. Vale, perfecto. Entonces, vamos a poner la lupa.
Va, entonces, noten que este programa utiliza un JOption. Aquí está, para desplegar un mensaje. Y aquí utiliza otra JOption para introducir valores. ¿Verdad? Aquí está, digite cuántos números, JOption, show input dialog y message dialog. Pero al usar estos JOption, él me pidió importar la librería. Y aquí lo ven ustedes. Import Javax Swing JOption Paint. Ahora, en el ejemplo acá, pone asterisco. Quiere decir que aquí le estoy diciendo yo que cargue todos los componentes en memoria para este programa. Ahora, lo que está haciendo acá es ser más específico y decirme, mire, solo importe a memoria el componente JOption Paint. Pero, ¿de qué librería está saliendo? De Swing. De Swing. Ahí se puede ver claramente que, ¿verdad? Estoy importando directamente de la librería Java Swing. O sea, ya utilizamos Swing, pero no habíamos profundizado en esta librería. O sea, ustedes ya estaban utilizando Swing, ¿verdad? Pero a nivel de todavía este componente, no a nivel de ya crear un entorno completamente gráfico, ¿verdad? Yo considero de que si bien cuando algunos de ustedes empezaron a usar el JOption Paint porque investigaron o cuando trataron de hacer algunos programas, ¿verdad? Y investigaron sobre Java y notaron quizás que en los ejemplos que ustedes investigaron usaban el JOption Paint y lo utilizaron y empezaron a darse cuenta de que la apariencia de los programas era mejor, ¿verdad? Era más vistosa que se nos desplegara, ¿verdad? Aquí abajo de forma textual, ¿verdad? Simplona. Entonces, considero yo que esa situación ustedes les agradó más, pues, ¿verdad? Ver una ventanita y uno que podían capturar información y dos que también podían presentar información. Entonces, la pantalla aparecía en el centro del escritorio, ¿verdad? Enfrente a ustedes y eso lo hacía más vistoso, más fácil de usar también. Entonces, eso es lo que nos proporciona esta librería, ¿verdad? Ese entorno gráfico mejorado. Ok, entonces en el método main, como dice acá, y lo que acabo de explicar, ¿verdad? Que para leer los datos de la variable AS utilizamos el método showInputDialog de la clase JOptionPaint, que a su vez pertenece al paquete Swing, que mostrará una caja de mensaje para la lectura de datos. Vale, todo esto ya lo usamos. Al ejecutar el programa, él va a mostrar esto, ¿verdad? Ingresa en la base. ¿Por qué? Porque está calculando, ¿verdad? El área de un triángulo. Entonces, para eso necesitamos la base y la altura para ese cálculo, ¿verdad? Entonces, el usuario se le presenta que ingrese la base, la altura y que tenga por respuesta, ¿verdad? También una ventana. Ok, entonces ahí tenemos el ejemplo de lo que hemos hecho hasta ahora.
¿verdad? Pero sin darnos cuenta, como les decía, hemos estado utilizando el Java Swing, ¿verdad? El Java Swing. O sea, podemos directamente también utilizarlo desde el código. Ok, ¿preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? Inge, tengo una pregunta. Sí, dígame. Sí, entonces sería lo más recomendable importar la librería que con el asterisco para no estar como una por una. Vaya, recuerden que sí, pueden hacerlo directamente importando la librería como asterisco para que no tener eso que les va pidiendo. Pero esto es porque nosotros en el código vamos a utilizar, o sea, ustedes digitaron directamente los paneles de opción en el código. Ahora, cuando ya lo vamos a hacer directamente visual, ¿qué va a suceder? Que él mismo lo va a hacer porque nosotros ya no vamos a trabajar en el código, por lo menos con los objetos contenedores y los componentes, sino que ya van a ver cómo funciona esta parte visual. O sea, aún para nosotros como desarrolladores nos facilita mucho. O sea, no es que nosotros vayamos a digitar el código de un formulario o el código para cargar un botón, ¿verdad? Sino que lo vamos a hacer también visualmente gracias a el swing, o sea, tiene esa parte también visual, ¿verdad? Ahora, la experiencia que hemos tenido es que como usamos JAuction Paint, él nos ha ido diciendo, miren, tienen que importar la librería, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad? Entonces, si ustedes siguen trabajando código de esa forma, entonces la recomendación sería que si van a utilizar más componentes swing, sí pueden utilizar el asterisco. Pero si no, la recomendación es que trabajen específicamente los componentes como lo han hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque así no saturamos la memoria. Recuerden que se cargarían todos los componentes en memoria cuando ustedes ejecutan el programa esperando ser llamados. Entonces, no sería como lo ideal, ¿verdad? Tener todo eso en memoria, aunque no es que, ¿verdad? Se va a saturar y me va a hacer lenta la máquina, qué sé yo, ¿verdad? O sea, no es tampoco, ¿verdad? Que nos consuma todo el recurso de memoria RAM. Pero, ¿cómo decirlo? Como buenos desarrolladores, como buena práctica, pues, sería tratar de también como desarrolladores eh, manejar ese tipo de situaciones, optimizar también de la mejor forma la memoria, ¿verdad? Esa sería la recomendación. Ok, mi estimado. ¿Alguna otra consulta? Hola, hola. Bueno, continuemos. Entonces, como les decía, hemos utilizado
Java Swing sin haber percibido, ¿verdad? El hecho de la librería, ¿verdad? De la librería. Usamos el objeto como tal, pues el JOptionPaint, sin saber que era Swing. Pero ahora tenemos más claro esto. Tenemos más claro que sería el Java Swing, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a entrar ya a lo que sería la parte de un formulario como tal y el entorno de lo que sería el swing. Solo déjenme esto. Vale. Vamos a aumentarle aquí. Ok. Vale, perfecto. Vale, ¿qué vamos a hacer en este tutorial? Básicamente nuestro primer formulario. Y van a ver que es bastante sencillo y práctico. Esta parte de lo que sería NetBeans. Ok, entonces vamos a crear un proyecto y un formulario como tal. Entonces para eso vamos a crear un formulario. A este proyecto le he llamado, sería como una agenda, pues una agenda. Pero básicamente solo vamos a ver la parte del formulario. Así que voy a cambiar un poco el nombre para ir explicando esa parte. Esta parte de lo que es el proyecto, eso no cambia, ¿verdad? Eso se mantiene igual. O sea, la creación de un proyecto como tal que vamos a trabajar, eso no cambia. Aquí les voy a crear el proyecto. A este proyecto le vamos a llamar interfaces gráficas. Así le vamos a llamar a este proyecto. Entonces, tengo acá el main. Hasta aquí hemos trabajado, ¿verdad? Ya sea si creamos una clase más o ustedes trabajaban directamente el código acá, ¿verdad? Hasta aquí tenía. Y hacían su desarrollo. Perfecto. Pero no lo quiero hacer a través de esto, sino lo vamos a hacer llamando un formulario. Entonces, ¿cómo se hace esa parte? Aquí se los explica. Aquí les dice el nombre del proyecto. Hasta ahí ya lo habíamos hecho. Todo eso no cambia. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Agregar un formulario. ¿Cómo se llama? JFrame. ¿Sí? Se llama JFrame. ¿Verdad? Eso es lo que va a cambiar, que sería esta parte de la guía
que les explica aquí cómo hacerlo. Entonces dice, ¿verdad? En la ventana de proyecto haga clic con el botón derecho en el nodo Contact Editor. En el caso de nosotros, sería interfaces gráficas porque yo no le puse Contact Editor, sino interfaces gráficas. Entonces, en el paquete de interfaces gráficas que yo creé, ahí ustedes le pueden dar clic derecho, New o Nuevo, si lo tienen en español, y buscan JFrame Form. Eso es todo, ¿verdad? El paquete New, ¿verdad? Es como cuando crearon una clase más, ¿verdad? Java Class, solo que en este caso buscan el que diga JFrame Form. Le dan clic acá y aquí está ya esta ventana donde les pide crear el formulario. ¿Sí? A este le vamos a poner mi primer así le vamos a poner mi primer form. Ok, lo finalizamos. Y noten, vamos a minimizar esto. Noten que ha cambiado el entorno de Swing. Ya no me mostró la clase main que se creó con el proyecto, sino que miren, ha creado un nuevo entorno. Aquí tengo yo el formulario. Este es el formulario que se llama mi primer formulario. Aquí tengo la clase main que me mostró antes de crear el formulario. Aquí tengo el formulario, como ustedes lo pueden ver, y aquí tengo la clase main, ¿verdad? Entonces me crea un Java, ¿verdad? Una clase Java nueva, pero, porque aquí está, miren, tiene extensión Java, es una clase Java nueva, solo que cuando yo la selecciono, miren, seleccioné la clase main y el entorno para Swing desapareció. Cuando yo selecciono el formulario, entonces aparece todo el entorno de el Swing. ¿Sí? Aquí lo pueden ver, miren. Aquí mismo dice. ¿Se acuerdan que hablamos de contenedores? Aquí le llama controles, pero aquí tengo los contenedores. Todos estos componentes que se llaman contenedores son los que pueden tener controles o componentes. Entonces el contenedor de componentes son todos estos. Swing containers. Y los swing controls son todos los controles que puede tener ese contenedor. Aquí están etiquetas, botones, lo que les decía, los toggle button, los radio button, combo box, text field, etcétera, etcétera. Entonces, aparte de estos controles, también tengo menús. Aquí tengo la parte de menús, los tipos de menú de barra, los ítems, los menús desplegables y las barras separadoras de opciones de menú. Tengo también ventanas de diálogo, ventanas de opción, formularios, pero no es este mismo formulario que estamos usando, ¿verdad? Buscador de archivos, como un explorador de archivos. Pueden crear ustedes un explorador de archivos en un ambiente gráfico en Java. Aquí tengo también
otro swing, otros componentes que, ¿cómo llamarlo? Como que fueran componentes de ¿cómo le llamáramos? Lo que se usa en Word, pues, vean, flechas, líneas, etcétera, ¿verdad? Toda esa parte. Y aquí ustedes pueden notar también que tengo el AWT. Vaya, estos componentes fueron la primera versión de el ambiente gráfico de Java. Entonces vean que son poquitos. Entonces, a medida que fue mejorando los componentes de la interfaz gráfica y se llamó Swing, entonces se creó y se diferenciaron en contenedores, controles, lo que les acabo de mostrar, menú, ventanas, y se agregaron más componentes porque en AWT eran pocos, ¿verdad? Se ha ido desarrollando más componentes para la parte de Swing, ¿verdad? Aquí tenemos los bins y tenemos para el componente de persistencia en cuanto a datos, ¿verdad? Esta parte es para trabajar datos, ¿verdad? Consultas directamente con datos. ¿Ok? Entonces, aquí pueden ver que tienen toda la ventana de sus componentes. A esta ventana se le ha llamado paleta, ¿verdad? La paleta. Entonces, en esta paleta aquí ustedes obtienen todos los componentes. Y tenemos las propiedades, aunque no se las muestra directamente, las vamos a cargar como parte de la paleta. Y aquí tienen las propiedades. ¿Por qué propiedades? Porque estos son clases. Son clases. Entonces, en esa parte, se maneja como una clase. ¿Verdad? Una clase está formada de propiedades y métodos, ¿verdad? Entonces, las propiedades son las características del objeto como color, tamaño. ¿Qué más podríamos agregar en un formulario? El color, el tamaño, el ancho, el largo, el fondo, ¿verdad? Esas serían las propiedades. Aquí se las muestra, ¿ven? Cuando yo le di que agregara a la ventana de propiedades, aquí muestra las propiedades. ¿Sí? Vale, aquí están las diferentes propiedades. Y aquí están los métodos. ¿Qué son los métodos? Las acciones que pueden realizar los objetos. Esos serían los métodos. O las acciones que podemos controlar a través de los métodos. Vale, ¿cómo funciona esa parte? Por ejemplo, yo en un método puedo controlar las propiedades del mismo objeto del otro objeto. Esa sería la función básica de lo que sería el método en un objeto. En este caso, ¿verdad? Yo a través de este formulario puedo controlar las propiedades de los objetos que él contiene y asimismo los objetos o los componentes. A través de sus métodos puedo controlar las propiedades de otros objetos.
Ok, perfecto. Entonces, aquí tengo ya mi primer formulario. Ok, ¿qué les explica en la guía? Aquí tengo en la guía que les explica el entorno. En esta guía les explica el entorno. Solo déjenme compartirles esta guía. Ok. Vale, perfecto. Ahí les compartí ya la guía para que la puedan visualizar. Va, entonces, ¿cómo está distribuido el entorno? Va, ya les hablé un poco de la paleta, la parte del proyecto, que eso no cambia, y la parte del Navigator, ¿verdad? Del Navigator. Esa parte igual no cambia, ¿verdad? Aquí tengo el Navigator. Si yo le doy clic acá, va, noten que en la parte del Navigator solo me muestra la composición de lo que sería la clase main. Pero hasta el momento nunca usé esta parte, ¿sí? La parte del Navigator, esta ventana. Ahora, ¿qué cambia de ahora en adelante con la parte de Swing, los formularios? Noten que el Navigator me muestra una especie de explorador donde yo puedo acá tener la referencia de los formularios y los componentes, ¿verdad? Aquí yo puedo también tener la referencia de mis componentes y poder utilizar otras configuraciones, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero cambiarle el diseño al formulario. Aquí me muestra el formulario. Ahora, sí lo puedo hacer a través de estas propiedades, pero aquí tengo opciones más directas de mis formularios. Por ejemplo, el aspecto del formulario. Yo quiero cambiar el aspecto del formulario. Entonces, tengo estas 5 opciones del aspecto. Por ejemplo, el aspecto tipo metal. Y ahí me muestra cómo se miraría con el aspecto tipo metal. No es el gran cambio, ¿verdad? Pero sí hay una diferencia a la hora de ejecutarlo. Lo van a ver aún con los componentes. Como no he agregado componentes, aquí hay otro, Nimbus, que notan que nada más el fondo es un poco más oscuro. CD Motif, igual, ¿verdad? Cambia un poco más el fondo. Entonces, cuando ya tengan los componentes en este formulario, este es el de Windows clásica, se va a notar la diferencia con el uso de la apariencia. Pero en sí, el uso del Navigator que se muestra acá es para que ustedes tengan acceso a los componentes. Sería como un explorador de archivos, pero solo que en este caso lo usamos para los componentes. Ya que en el proyecto solo va a aparecer acá el nombre del proyecto y aquí sus componentes, ¿verdad? Esa es la diferencia ya en esta ventana.
Otra ventana que tenemos es la de diseño. Ya vamos a hablar un poco de eso. La paleta que ya les hablé y ya les hablé de las propiedades. Ok, con respecto a la parte de diseño. En la parte de diseño ha cambiado mucho. Aquí tengo dos etiquetas llamadas código, que es el source, y design, que sería el diseño. Y aquí tenemos otras herramientas. Veamos. Otras herramientas que están en el área de diseño. Vale. Aquí dice que los botones adicionales de la barra de herramientas brindan acceso conveniente a comandos comunes como elegir entre los modos de selección y conexión, alinear componentes, configurar el comportamiento del cambio del tamaño automático de los componentes y obtener una vista de los formularios. Ok, veamos qué es eso. Vale, aquí tengo, miren, el source. Ahorita estoy en la pestaña de diseño. Ahora, si yo quiero trabajar el código en este formulario, ¿verdad? Por ejemplo, la clase main, ¿verdad? Aquí yo tengo el código, ¿sí? Pero en el formulario, aparentemente solo tengo el formulario. ¿Y el código dónde lo tengo? Tengo que seleccionar la ventana source para poder entrar al código. Aquí tengo el código, miren, que básicamente es lo mismo que un programa en Java, ¿verdad? El paquete al que pertenece, la clase pública, solo que noten que aquí ya cambia la extensión de esa clase. Ya es una extensión JavaScript JFrame. Bueno. Y luego, ¿verdad? La clase, el método principal, mi primer form, y aquí, ¿qué tiene este método? Mi primer form tiene la llamada a los componentes. Y aquí está básicamente el main. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la diferencia? ¿Verdad? Con este main de acá. Aquí yo tengo el mismo main, solo que aquí yo empecé a poner código. La diferencia con este main es que este main ejecuta el formulario, lo hace visible. Ya vamos a ejecutar el formulario para que ustedes vean. Ahora, ¿qué es lo que me facilitó esto? Vale, noten que aquí dice código generado. Si yo le doy clic acá, voy a ver el código Java para un formulario. Le doy clic acá y ustedes pueden ver que aquí está el código para poder tener este formulario, ¿sí? Entonces noten, aquí está el init components, que es un método que fue llamado desde acá. Init component lo llamó, ejecutó lo que hay aquí, ¿sí? Y aquí está, miren. Ahora, todo esto tuvieron que haber hecho ustedes para, cuando se ejecute esto, les cargara el formulario, les presentara el formulario. Entonces, todas estas líneas de código tuve yo que haberlas agregado si yo quería en esta clase main, ¿verdad? Utilizar un formulario. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el hecho de usar Swing me ahorró a mí todo este código. Si ustedes quieren hacerlo, ¿verdad? Y aprenderse todo esto, ¿verdad? Qué bueno por ustedes, denle, ¿verdad? Por mí no hay problema. Pero yo soy práctico, ¿verdad? Si me dan la herramienta, ¿verdad? Y solo puedo decirle, mire, cree un formulario en Java y lo pone, ¿verdad? Bienvenido sea. No me voy a complicar. Pero si ustedes son de aquellos, ¿verdad? Que
No, a mí el código me gusta. Denle con todo, ¿verdad? Vayan y pongan el código, pero el hecho es que hay que ser prácticos, ¿verdad? ¿En qué nos ayuda esto? El swing nos evita armar todo este código y que nosotros ¿cómo decirlo? Nos enfoquemos en realmente el código del programa. No en estar haciendo código para mostrar componentes, sino el código en sí para que funcione lo que yo le quiero mostrar al usuario, como por ejemplo un cálculo, ¿verdad? En el ejemplo que estábamos viendo sin formularios, calculaba el área de un triángulo. Entonces yo perfectamente puedo hacer un formulario para que calcule el área de un triángulo. ¿Qué me pedía? La base y la altura, ¿verdad? La base y la altura y un botón para decirle aceptar y cancelar, ¿verdad? Me pedía digitar dos valores. Tengo dos cuadros de texto donde hay que digitar la base y la altura, un botón y una etiqueta donde muestre el resultado. Eso es lo que yo necesito. Ahora, todo eso lo hicieron ustedes con paneles de opciones, ¿verdad? Se mostraba una ventana, se mostraba otra y al final se mostró una tercera ventana que me dio un mensaje. Entonces, lo que yo haría con un formulario es ahorrarme presentar tres ventanas, ¿sí? Ahorrarme presentar tres ventanas y tener un solo formulario donde pida los dos datos y me muestre el resultado. Eso es lo que nos facilitaría. Ahora, todo eso no lo voy a programar, solo lo voy a arrastrar y pegar. Eso es lo bueno de esto. Y ya solo yo me ocuparía en declarar las variables y trabajar los datos y hacer los cálculos. Va, entonces tengo el formulario, ¿sí? Estábamos en esta parte, ¿verdad? El código, entonces esto lo genera él automáticamente. Entonces, al final, lo que él nos facilita es generarnos el código, porque básicamente esto es un engaño, fíjense. Viéndolo desde cómo trabaja el entorno gráfico, porque yo puedo ir arrastrando, ya les voy a mostrar arrastrando los componentes, pero al final lo que el Java hace es ir a esto, o sea, genera el código y él lo que ejecuta es este código. Este código que yo no digité, sino que él automáticamente lo genera gracias a la librería Swing. O sea, no es solo el hecho de trabajar los componentes y los contenedores de forma gráfica, sino que automáticamente él genera el código. Código que yo no voy a hacer, ¿verdad? No me voy a complicar con eso. Para eso él tiene el swing. Entonces él genera el código y al final lo que hace es él ejecutar este código. Ok, entonces vamos a ejecutar. Luego aquí tengo un history. Esta pestaña, ¿qué hace? Esta pestaña va como haciendo una bitácora de todos los cambios que ustedes van haciendo en sus formularios. Como pueden ver aquí, el único cambio que realicé fue a las 7:24, cuando creé el formulario. Como no he realizado otras cosas, entonces él no lo ha registrado. ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, en algún momento ustedes agregan objetos, código, y al final les dio un problema, no lo pudieron resolver, entonces van al history y se van como a una versión
donde sí le funcionaba, ¿verdad? Antes, tal vez de poner algún componente, sí funcionaba y pueden regresar ahí a través de este history, darle clic acá y seleccionar, ¿verdad? En qué momento ustedes quieren regresar eh, a ese momento en su formulario, ¿verdad? Entonces, él va registrando todos los cambios para que ustedes, si gustan en algún momento, regresar a ese punto y reevaluar lo que están haciendo. Esa es la ventaja del history, ¿verdad? Luego tenemos esta parte. Aquí está el modo de selección, que es esta parte de arrastrar. Tengo el modo de conexión y tengo la vista previa. Lo que más se usa es la vista previa. O sea, yo puedo darle clic acá en vista previa y me puede mostrar una vista previa de lo que sería, cómo va quedando mi formulario, ¿verdad? Aunque yo lo puedo ir viendo acá en diseño, pero si quiero una vista previa, así se mostraría el formulario. Y así lo voy, digamos, como mejorando en el diseño. Ahora, ojo, esta no es una ejecución, porque aquí en la vista previa solo es para ver cómo va quedando. Si yo le doy clic al botón, no va a ejecutar nada que tenga código, solo es una vista previa. ¿Ok? Bueno, ejecutemos entonces tal como está el formulario. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Aquí no cambia nada. Le doy clic derecho y ejecuto. Entonces, aquí aquí abajo, en la barra de estado, va a compilar el formulario y como ustedes pueden ver, aquí ya tengo yo mi formulario ejecutado. Ahora, todos los formularios que ustedes ejecuten se van a mostrar en la ventana superior izquierda a nosotros. Ahí se van a cargar todos los formularios. Ahora, pero mire, yo lo quiero en el centro, ¿verdad? No quiero que el usuario esté haciendo esto, ¿verdad? Carga el formulario y el usuario tiene que mover la ventana al centro de la pantalla para trabajar. Entonces, por default, el formulario, cada vez que yo lo corra, va a aparecer en la esquina, así, ¿verdad? No sé por qué no lo configuraron que apareciera directamente al centro, pero bueno, no podemos cambiar eso. Entonces, ¿cómo hago para que aparezca en el centro? Va. Para que aparezca en el centro, yo tengo una propiedad que hace eso. Por eso les mencionaba la parte de las propiedades. Va, entonces tengo el formulario, tengo las propiedades, aquí la ventana de propiedades y tengo todos los métodos y propiedades que yo puedo usar en este formulario. ¿Sí? Va, entonces, ¿dónde le configuro para que aparezca en el centro? ¿Dónde le configuro para que aparezca en el centro? Lo hago en esta pestaña, siempre en propiedades, ¿verdad? Aquí tengo la paleta, propiedades. Y en esta pestaña que dice code, aquí tengo una opción que dice genere centrar. Entonces, aquí me genera el centrado del formulario. Entonces, ven que tiene un cuadrito donde es un checkbox. Le doy ahí y cuando vuelva a ejecutar nuevamente el formulario, lo voy a minimizar para que se vea correctamente. Si yo no utilizo Generate Center, por ejemplo acá, le voy a quitar esto, ejecuto el formulario. Va, ahí noten que aparece en la esquina. Yo tendría que estar haciendo esto cada rato. Ahora, hay quienes lo hacen a través de código, pero ya les dije, si
nos dan las herramientas para que se van a complicar programando, ya nos dan las opciones, pues, ¿verdad? No reinventemos la rueda. Ok, bueno, hoy pasó temprano el chatarrero y el panal. Pasaron temprano, ok, perfecto, bye. Entonces, estábamos en la parte del centrado, ¿verdad? Entonces, si yo ejecuto el formulario, me aparece en la esquina. Y tendría que estar haciendo esto el usuario para centrarlo. Entonces, no sé, pues, ¿verdad? No es práctico que esté haciendo eso. Entonces, ¿qué hago? Hay una propiedad que se llama Generate Center, que está en la pestaña Code, y la selecciono, ¿verdad? Entonces aquí me dice, ¿verdad?, que generará el código que posiciona el formulario en el centro de la ventana. Veamos si es cierto. Le doy nuevamente a ejecutar. Y efectivamente, ¿verdad? Noten que el formulario ya me aparece en el centro. Yo no utilicé ningún código, no digité ningún código, sino que ven cómo puedo yo configurar el formulario sin necesidad de hacerlo a través de código. Esa es la ventaja de esto. Ahora, ¿se creó un código para eso? Sí, se creó un código. Ya lo vamos a ver. ¿Dónde lo vemos? Nuevamente en Source. Nos vamos a donde nos dice Generate Code. Y ahí empiezo a ver, ¿verdad? La parte de el centrado. ¿Dónde hace el centrado? Acá. Set location relative to null. Aquí es el centrado. Esto no lo tenía, ¿verdad? No lo tenía antes que yo le configurara la parte de el Generate Center. Este código o esta instrucción no la tenía, sino que lo generó a partir que yo seleccioné en Code el Generate Center. Ven, ahora, una vez acá, ya me es más fácil a mí poder utilizar los objetos con contenedores y los componentes. Por ejemplo, ¿qué componentes voy a usar yo si quiero hacer el cálculo del área de un triángulo? ¿Verdad? Entonces, como debo de capturar yo dos valores, ¿verdad? Aquí nada más yo arrastro los componentes, dos campos de texto. Los campos de texto van a tener sus respectivas etiquetas. Un botón de calcular y una etiqueta que me muestre el resultado, ¿verdad? Y ahí tengo yo ya mi formulario. Si le doy una vista previa, ahí está ya. ¿Ve? Aquí el usuario va a digitar, ¿verdad?
4. Aquí va a digitar 5. Le voy a dar clic acá y va a ejecutar, y aquí en JLabel 3 me va a dar el resultado del área de un triángulo. Y yo puedo poner otra etiqueta acá donde me diga, ¿verdad?, que este programa calcula el área de un triángulo. Entonces, ¿ven qué fácil fue arrastrar los objetos? Esto lo puedo ajustar a la cantidad de objetos que tengo, ¿sí? ¿Verdad? Y aquí yo puedo empezar a trabajar. Bueno, por ejemplo, aquí quiero que diga calcular, puedo ponerle mayúsculas, calcular el área de un triángulo. Puedo colocar esto donde yo quiero. Este se iba a llamar, ¿cómo se iba a llamar este? La base. Este se va a llamar altura. El botón se va a llamar aceptar, ¿verdad? Y aquí etiqueta sería resultado. ¿Verdad? Y después del es, ahí va a estar el resultado, ¿verdad? Aquí voy a borrar esto para que no me aparezca la palabra JTextField, ¿verdad? Y ahí está ya, miren. Entonces, hoy sí ya tiene un poco más de sentido. Si yo le doy a ejecutar acá, ya dice, calcular el área de un triángulo, 5, 6, aceptar, y debe de agregar aquí el resultado. Bueno, si lo ejecuto desde acá, está compilando, ahí está, miren, va, aquí cambia. 4, 5, aceptar. No calcula porque no he puesto el código, pero ahí está ya el formulario. Me voy a Source y quiero ver todo el código. Va. Ahora, miren cómo ha crecido el código, ¿verdad? Aquí está ya, él ya agregó JTextField, Label, Label 2, botón, Label 3, Label 4. Aquí puso ya el texto que yo le dije, todos los textos, la posición donde deben de estar cada componente en el formulario. Como les decía, miren cómo ha crecido el código. Entonces, si yo copio este código y lo pongo acá, en este main que se creó, va a funcionar, ¿sí? Va a funcionar si yo lo ejecuto sin necesidad de haber trabajado de forma gráfica, sin tener esto. Porque el código Java, o sea, al final lo que ejecuta es esto. Ahora, lo que les quiero decir es, miren cómo ha crecido el código. Como les digo y les repito nuevamente, si ustedes son de los que les gusta digitar código, ¿verdad? Aquí está Delen. Todo esto tendrían que haber hecho para mostrar un formulario, ¿verdad? A ustedes les gusta, ¿verdad? Delen, ¿verdad? Aprendan cómo llamar, ¿verdad? Un objeto label y todo, y hagan, ¿verdad? Por mí no hay problema. Pero yo no me voy a complicar. Si Swing me ahorra todo eso, con solo arrastrar y pegar los objetos, pues aprovechemos. ¿En qué me voy a ocupar yo? Que en el botón aceptar, ¿verdad? Yo tome la base, la altura, calcule y me dé el resultado acá como el área del triángulo correspondiente. Así de sencillo. ¿Ok?
Ven qué práctico. Entonces, así vamos a estar trabajando en esta segunda fase, ¿verdad? Así vamos a estar trabajando. ¿Preguntas? Hola, hola. Ya son las 8. ¿Se durmieron? No, ingeniero, no nos vamos a dormir. Bárbara, hombre. No me dejan. Ok, excelente. Va, entonces, quería por lo menos darles esta introducción a lo que sería el swing. El día jueves vamos a hacer ya nuestro primer formulario utilizando estos 3 componentes. Bueno, 4, ¿verdad? Con el contenedor que sería el formulario. Vamos a desarrollar nuestro primer formulario ya haciendo, ¿verdad? En cálculo. Nada más como sugerencia, ¿verdad? Yo les diría que repitan esto, ¿verdad? Carguen Java, el NetBeans, ¿verdad? Y peguen objetos, ¿verdad? Creen un formulario, como se los menciona ahí en la guía, y hagan diferentes tipos de formularios para que ustedes se familiaricen ya con el uso del swing, ¿verdad? Ya el día jueves, ya entonces sí le vamos a poner código al botón aceptar, ¿verdad? Este botón ya el día jueves por lo menos ya vamos a tener nuestro primer formulario corriendo ya, ejecutando ya acciones, ¿verdad? Pero tenemos que explicar parte de cómo trabajar y controlar las propiedades de los objetos, que eso es todo básicamente, ¿verdad? Lo que vamos a hacer, ¿verdad? Controlar las propiedades a través de los métodos, los objetos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿a qué le llamo yo controlar? Por lo menos, ¿verdad? Si el usuario digita, lo vamos a ejecutar, bueno, démosle vista previa. Si el usuario digita 6 aquí y aquí digita 5, cuando yo le dé aceptar, ¿verdad? Que el texto que fue digitado en base y el texto que fue digitado en 5, yo lo pueda obtener, ¿verdad? Para calcular esos valores. Entonces, todo eso lo vamos a ver el día jueves, ¿verdad? Así que los espero el jueves, ¿verdad? Los espero el jueves. Primeramente Dios, ¿verdad? No tengamos alguna adversidad y podamos estar reunidos el día jueves, ¿verdad? Así que vamos a ver ya un formulario ya completo el día jueves, ¿ok? Bueno, la dejamos hasta acá. Ha sido realmente un gusto haber estado conectados, ¿verdad? Cualquier consulta, ¿verdad? Tenemos ahí el grupo, ¿verdad? Nos comunicamos y espero entonces verlos el día jueves. Gracias, mis estimados. Pasen feliz día y nos estamos en contacto, ¿verdad? Ok, gracias. Bendiciones, ingeniero. Gracias.